Ya. Muy buenas tardes, mi nombre es John Jairo Arboleda y soy parte del grupo colaborativo de energías alternativas. Voy a hablarles un poquito acerca de la producción de energía a través de biomasa. ¿Listo? Nosotros con el grupo colaborativo tomamos un artículo llamado Disponibilidad de residuos forestales y potencial para la generación de energía, ¿sí?, en los bosques templados de Salto Durango, en México. Como lo pueden ver, este es el póster, ¿sí? Vamos a dar una pequeña explicación paso por paso. Empecemos por el resumen, ¿sí? Como pueden ver aquí, nosotros tenemos vamos a exponer algo de la generación de energía por medio de la biomasa, ¿sí? La quema de residuos forestales. Nosotros sabemos que eso es una generación de energía autosostenible, ¿sí?, y es una energía renovable, ¿sí? Disminuye los gases de efecto invernadero, ¿sí?, y disminuye el dióxido de carbono que normalmente va dirigido hacia la atmósfera. Es algo que pues está en estos momentos entrando prácticamente a volverse necesario, ¿sí?, teniendo en cuenta que es beneficioso para el medio ambiente. Nosotros sabemos también que normalmente en la actualidad estamos utilizando los llamados combustibles fósiles, como es el petróleo, el carbón y el gas, que esos son combustibles que no son renovables, ¿sí?, y que son perjudiciales para el medio ambiente. Aquí tenemos en la introducción, ¿sí?, en la introducción del póster, podemos ver que hay países en la actualidad que ya están empezando a trabajar con la biomasa, ¿sí? Uno de los principales países en los cuales se está trabajando con la biomasa es Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos tiene una producción del 26%, ¿sí?, de generación de energía por biomasa. Lo sigue Alemania con una producción del 16%, y de ahí lo sigue Brasil y Japón con una producción del 7% cada uno. Estos países tienen pronosticado a finales del 2030 tener una producción del 175% a finales del 2030, lo que sería pues, bueno porque están en la actualidad generando más, tratando de generar un 40-50% de energía por medio de la biomasa. Vamos a hablar de la generación de la energía, cómo se da, ¿sí? Se da a través de residuos, ¿listo? ¿Pero qué residuos? En este artículo que estamos trabajando con los residuos de pino, ¿sí?, y encino. Son dos residuos que se tomaron algunos cálculos y se tomaron unas investigaciones y dan a conocer que son unos residuos que dan el 40% de efectividad para trabajar con biomasa, teniendo en cuenta que hay especies de árboles las cuales son más húmedas y otras son más secas. Estos dieron un 40% de efectividad, lo cual son aptos para trabajarlos y pueden dar una duración más o menos de 10-12 años en el bosque donde se vaya a trabajar. Descripción del lugar. Esta descripción del lugar se desarrolló, ¿sí?, se desarrolló en un área de estudio de 123.822 hectáreas. Esta investigación se realizó en las partes altas, ¿sí?, en las partes altas y montañosas de la zona occidental de México, ¿sí?, teniendo en cuenta que es la zona donde se encuentra más biodiversidad. Ahí podemos encontrar más alrededor de unas 23 especies de pino, ¿sí?, y más o menos unas 200 especies de encino, que realmente pues es lo que se necesita para hacer el trabajo. Hablemos un poquito de la metodología, ¿sí? Se implementó una metodología de tipo mixto, ¿sí?, donde se evaluaron las diferentes especies, donde, vuelvo y les repito, se encontraron que las especies de mayor efectividad para hacer la generación de energía por biomasa es el pino y el encino. ¿Listo? Se pudieron calcular, ¿sí?, las especies, qué cantidad de especies habían y qué cantidad de especies se podían utilizar por año. Asimismo se calculó las especies de pino y encino. Aquí tenemos, como pueden ver, tenemos un gráfico de eficiencia por año, ¿sí?
donde nos muestra unos cálculos que pues son positivos, ¿sí? al ver cálculos diferentes. Aquí tenemos también, aquí como pueden ver, tenemos el mapa donde es la zona donde se está reforestando y donde se va a utilizar la leña como biomasa, ¿listo? O sea, hay una capacidad más o menos de 10 a 12 años para producir energía. Hay que tener en cuenta de que esta zona se deforesta, pero en el momento que se vuelva a reforestar, ese dióxido de carbono que se utilizó para la energía, ¿sí? Por biomasa, se va a recuperar con la reforestación, ¿listo? Teniendo en cuenta que los árboles en la parte de la reforestación capturan nuevamente el dióxido de carbono y lo devuelven a la atmósfera en oxígeno. Aquí como pueden ver tenemos, aquí ya aparece la bibliografía y aquí aparece el nombre de los integrantes del grupo. No, pues para agradecerles, darles muchas gracias por la oportunidad y de pronto darle un pequeño mensaje. Hay que tener en cuenta que los combustibles fósiles son dañinos para el medio ambiente y eso lo sabemos nosotros los que queremos ser ingenieros ambientales. Queremos darles a conocer de que los problemas tan grandes que en estos momentos se están generando, como todos lo sabemos, como es el calentamiento global, la lluvia ácida, los gases de efecto invernadero. Entonces invitarlos a que seamos un poco más conscientes con el medio ambiente y que empecemos desde casa. Listo. Muchas gracias por la atención y